Qué ambiente tan agradable se respira en este lugar. Es la librería que Conaculta, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, ha establecido aquí en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Es decir, esta librería que tiene precios muy accesibles y un gran surtido y obras que difícilmente se localizan en otros establecimientos semejantes, no se encuentran. Esto da idea de cómo los señores diputados, 500 que aquí hay, 499, creo que no se ha repuesto el uno que faltaba, o quizá este es el número redondo de los 500, hagamos esa abstracción, 500 los señores diputados que hacen la 62ª legislatura, señoras diputadas, señores diputados, vienen aquí y consiguen las mejores novedades. Por cierto, que no siempre están aquí el número total de los diputados que fueron ya por la mayoría de voto, que llegó un señor y dijo yo voto por Juan Pérez, y Juan Pérez obtuvo la diputación por X o Z distrito, o yo voto por María Sánchez y obtuvo también la diputación, o los que se llaman plurinominales, es decir, aquellos legisladores que de cuota que lograron cierta votación su partido, el grupo que representan, y que entonces obtienen unas curules extra, unas curules de más. Los diputados se reúnen y se integran en comisiones. Cada legislatura tiene alrededor, bueno, se crean cada vez que nuevas comisiones, dada la evolución de la sociedad. ¿Por qué, se preguntará usted, los diputados son necesarios? ¿Por qué no se legisla de una vez y para siempre? Imposible, porque la sociedad es mutante, es cambiante, se metamorfosea día con día, en sentido figurado. Y hay que normar, hay que orientar y hay que encarrilar, enrumbar su vida. Cómo va a comportarse el hombre con su prójimo, el hombre frente al otro hombre, sin lesionarse, sin lastimarse y en caso de querella, en caso de dificultad, cómo resolverlo. ¿Qué hacen los señores diputados? Pulsan el tejido social, indagan las necesidades de la sociedad, de la comunidad, del conglomerado. Lo mismo en materia de alimentación, por eso hay una comisión de agricultura, por eso hay una comisión de energéticos, por eso hay una comisión de urbanismo. ¿Cómo van a desenvolverse las ciudades? ¿Qué ciudades queremos? ¿Cómo queremos vivir en la ciudad? ¿Cuán necesarios son este o aquel servicio? ¿A cuál dar prioridad? ¿Cómo va a vivir el hombre de aquí a 50 años? Debe preverse, ¿cuáles serán las actividades? ¿Cuál será la escuela dentro de 50 años? Entonces se perfeccionan las leyes en materia educativa, las leyes en materia de tránsito, el tránsito aéreo. Por eso es que usted no ve a los 500 diputados aquí todos los días, pese a que cobran, eso sí, todos los días. La Cámara trabaja así y se organiza en periodos ordinarios, en que concurre la gran mayoría, se inaugura uno el 1 de septiembre, de acuerdo con la Constitución. Todo esto está reglamentado, no solamente internamente, hay un reglamento interno de la función del Congreso mexicano, sino también al Congreso mexicano lo rige la Constitución. La Carta Magna establece con precisión cómo, cuándo ha de integrarse en Gran Congreso. Y generalmente cuando había informe presidencial, ese día, el 1 de septiembre del año en que acontecía este suceso, en que comparecía el presidente de la República y daba cuenta a los mexicanos del Estado de la Nación, entonces se llegaba a la cifra de 470 y tantos, 490. Alguno no viene pues porque está muy anciano, está enfermo, tuvo una emergencia familiar, o no se le pegó la gana, es parte de su fuero, es parte de la inmunidad de que gozan. Nadie lo puede traer de las orejas a decir, venga y siéntese y legisle. Es una responsabilidad que nace de dentro, son los hombres y las mujeres, o las mujeres y los hombres que integran la Cámara, buenos mexicanos en su gran conjunto, con ideas diferentes, que confrontan, que esgrimen, que se prestan a la argumentación y a saber quién tiene la razón y en dónde se puede ceder y en dónde es innegociable aquel punto que se debate. Es un trabajo muy interesante y es un trabajo arduo que lleva todo el tiempo. Todo el tiempo hay aquí comisiones, todo el tiempo hay reuniones, todo el tiempo hay conferencias de prensa, todo el tiempo están los señores diputados tratando de justificar su sueldo, que ese sí es diario, como ya les decía y ustedes saben, y queriendo hacer más vivible, más armoniosa, más llevadera la vida cotidiana en nuestro país.
La aspiración es la felicidad, viene desde los griegos, que el hombre sea bien equilibrado, el justo medio, mente sana en cuerpo sano, decían en la antigüedad, y se sigue persiguiendo. Es un gran ideal, que el hombre se lleve bien, sea una criatura humana en todos los aspectos, rico, desarrollado, feliz. Ese es el trabajo de los diputados. Tras ello trabajan. Soy Reyes Razo, su servidor. Hasta la próxima. Bien, regresamos a esta emisión desde el Congreso. Si usted nos ha seguido en los fragmentos anteriores de esta emisión, bueno, pues se habrá dado cuenta de que parte de todo este gran debate legislativo sobre las leyes reglamentarias de la reforma de las telecomunicaciones tiene que ver con un concepto fundamental. Si se trata de conseguir leyes que garanticen el acceso de todos los mexicanos en igualdad de condiciones a todos los servicios derivados de las telecomunicaciones, tanto los tradicionales como la radio, la televisión, y los más novedosos, los más cercanos, como la internet, la telefonía múltiple, esta que permite mensajes, imágenes, videos, grabaciones, y que hace de cada aparato telefónico un pequeño laboratorio de telecomunicación donde se pueden hacer muchas cosas. O se trata no solamente de garantizar esto para todos, sino también de hacer negocios en donde la competitividad haga más amplio el mercado, donde haya menores precios, donde haya mejores ofertas para todos. Y en eso estábamos cuando tuvimos la suerte de que se incorpore a esta mesa la diputada Luisa María Alcalde del Movimiento Ciudadano, a quien mucho le agradezco que nos acompañe en este tramo de este programa. Gracias, diputada. Muchísimas gracias. ¿Cómo ve usted todo este asunto? Hijo, complicado. Hay muchas cosas, muchas aristas, muchos puntos de análisis, ¿no? Sí, lo veo muy complicado, sobre todo por el temor que representó la iniciativa de Peña Nieto, que traía inmersa pues varias restricciones con respecto a Internet, varias cuestiones, no solamente pues que violan, digamos, la libertad de expresión, sino también cosas peligrosas con respecto a que se va a censurar previo al conocimiento de todas y todos nosotros, en un terreno que finalmente había mucho más libertad que en la televisión y en la radio. Eso por un lado, me parece que eso de alguna manera se va a controlar, por lo menos es lo que se sabe. No sabemos mucho, yo soy secretaria de la Comisión de Radio y Televisión y no conozco las negociaciones se dan en otra mesa, no sé bien cuándo se va a discutir y qué se va a discutir, no conocemos esas leyes secundarias, cosa peligrosísima porque entonces no se sabe quién está negociando y qué se está negociando. No se hace frente a la sociedad y sobre todo no se da un debate transparente en los órganos donde se supone que deberían darse, que es aquí la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Eso por un lado, pero sobre todo una preocupación, y yo creo que ese ha sido el impulso que hemos tratado de dar desde este lado de la izquierda, y tiene que ver con que la democratización de medios tiene que contemplar algo, no solamente es, digamos, que existan nuevos competidores, sino que reivindicando que el espacio radioeléctrico es un espacio de la nación, es un espacio de los ciudadanos, debería haber un porcentaje de este espacio que se designe a los medios sociales y que no estén en la lógica del mercado, del que pueda pagar más, del que tenga más recursos. ¿Medios sociales o medios sociales y oficiales? Medios sociales, es decir, nosotros lo que estamos digamos, impulsando es que se vaya por tercios, un tercio público, un tercio social, que estamos hablando de comunidades e indígenas, ¿no? Los medios sociales están o se determinaron en la Constitución y se distinguieron como los medios indígenas y medios comunitarios. Es decir, pensar en un espacio en la televisión, en el radio, donde se designe a proyectos que sean interesantes, pero por supuesto que a estos proyectos, ya sea universidades
o grupos de ciudadanos que se organicen con proyectos muy fregones, que seguramente nunca podrían verse en la televisión si no tienen los recursos necesarios para competir contra Azcárraga. La pregunta es ¿cómo financiar los medios sociales? Porque ya sabemos cómo se financian los medios privados, por así llamarlo, la televisión privada. Pues. ¿Cómo se financia? A través de la venta de publicidad. ¿Cómo se financia? Organizando el Mundial de Fútbol, que es un negocio de televisión. ¿Cómo se financia? Vendiendo los derechos de transmisión, que ahora a los preponderantes ya no pueden comprar exclusividades. Entonces, pues no las van a comprar. Si no es exclusivo, no lo compran. Al menos yo, empresario, digo, si lo voy a comprar para regalárselo al señor, pues que lo compre el señor y que me lo regale a mí. Pues sí, pues en esa lógica. Ese es el gran debate. No, esa es la gran lógica del dinero. Y como estas cosas cuestan mucho dinero, a ver, ¿quién va a financiar la televisión comunitaria de un pueblo pequeño de Oaxaca? ¿Quién? ¿Cómo? Eso es bien importante. ¿Quién va a pagar la luz? Y muy delicado, no digamos, porque ¿quién va a pagar los contenidos? La producción. Para hacer una hora de televisión intervienen 200 personas. Y los 200 cobran. ¿Quién les va a pagar? Bueno, sí, es una de los debates. El tema, lo que comenta la diputada alcalde es importante, ¿no? Considero y está considerado las radios comunitarias, las radios públicas, esto está considerado. Lo que tú dices es sumamente importante, eso cuesta. ¿Cómo se va a garantizar el que puedan permanecer? Bueno, aquí y se tiene que regular, porque si no, hay un tema delicadísimo, porque son presa fácil de la delincuencia, ¿eh? El que tenga dinero para comprarte equipo, para pagarte producciones, que es lo más caro, puede entrarle. Y tenemos que ser muy, muy objetivos en ese tema de darle las condiciones a esta ley para que no expongamos a las radios comunitarias, a la red social, a esos niveles. Creo que debemos ser muy, 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 muy objetivos y sobre todo con la cabeza muy fría, que sí es importante que existan, sí, sin duda, han existido, pero hay que darles un marco jurídico. No podemos abanderar nada más el que existan porque hay que abrirlo. No, hay que abrirlo en un marco jurídico, hay que democratizar, pero con un marco jurídico objetivo que verdaderamente nos ponga a la vanguardia y que no abramos frentes. También una de las demandas es ¿cómo vamos a cuidar los delitos que se cometen a través del Internet? Evidentemente no creo que sea el tema, todo, ¿no? Pornografía infantil hasta secuestros y entonces, muchas cosas. La libertad de expresión creo que es un derecho que hemos ido ganando a través de muchísimas batallas y que no debemos permitir que se quite. Sí. Sin embargo, tenemos que cuidar en aras de la libertad de expresión, evitar el libertinaje de expresión, porque es una línea muy delgada y ponemos en riesgo otros temas como es los delitos que se cometen a través del Internet, que en este momento no tenemos que darle las herramientas jurídicas para que la justicia pueda hacer su trabajo y ese segmento de la población, que también es una responsabilidad de todos los legisladores y de quienes tenemos la responsabilidad de generarlo, darles esa certidumbre. No, nunca en la historia de la humanidad ha habido linchamientos con la frecuencia, intensidad y a veces con graves consecuencias, como los linchamientos que se dan a través de las redes sociales. Rafael, en un absoluto desprecio al derecho de la privacidad de la gente. Si sean o no personajes públicos. ¿Qué ventajas tiene? Porque creo que es muy importante aclarar las preocupaciones que mencionaba Luisa María y que también se han comentado en este espacio. Primero, la definición de las concesiones. Eso es importantísimo, porque lo mencionabas al principio, Gloria, parecía que eran delincuentes. Bueno, en esta ley ya se define muy bien cuáles son las sociales, cuáles son las públicas, cuáles son las comunitarias y cuáles son las indígenas. Cada una tiene un cajón y por supuesto las privadas. En ese cajón o es una hilera en donde los ciudadanos se pueden formar.
se forman para hacer comercio a través de esa concesión o se forman también para poder tener una comunitaria. Para poder dejarlo más claro para los que nos están viendo, ¿el mercado de su ciudad puede ser una radio comunitaria? Por supuesto que puede. ¿De qué se va a financiar? Bueno, también queda establecido en la ley cuáles serán las maneras de financiamiento. Y una de ellas, por ejemplo, es los patrocinios. Y sobre esta, que puedan tener una viabilidad y una vida que pueda correr. Pero también se tiene que dejar muy claro que el mercado de Oaxaca pues no va a tener una potencia para que llegue hasta el mercado de Tijuana, no, y además sino para que pueda estar si nos vamos simplemente a ir al patrocinio de la localidad, así todo el mundo es. dice, pues es el anuncio del señor de la farmacia. El señor de la farmacia no tiene dinero para financiar una producción de televisión, porque entonces no sería dueño de farmacia. En la potencia es importante aclarar que no llega entonces hasta Tijuana, sino que se queda en la comunidad, porque también le tenemos que dar certidumbre a la radio comercial y también algo que no se ha mencionado aquí es qué pasa con las radios de las universidades públicas. Creo que ahí hay un tema en donde también le tenemos que entrar para ver su financiamiento y cómo se va a ir manejando no solo aquí en la Ciudad de México, sino el impacto que tiene también en los estados de la República. Es decir, todas tienen establecida la fila en la cual se tienen que formar y también cada una tiene requisitos, obligaciones y responsabilidades, y creo que eso es bastante valioso porque nos da, como bien lo dice Marta, un marco jurídico para todos y atiende las preocupaciones que también ha mencionado la izquierda. Bueno, pues yo creo que quizás allí sea uno de los puntos más complejos de todo esto. Yo creo que no coincido, no estoy de acuerdo con lo que dicen, porque a las radios comunitarias les están imponiendo solamente obligaciones, pero ningún derecho. No les dan derecho a que ellos comercialicen su tiempo, sus espacios, para nada. Ellos no pueden tener ingresos. ¿A dónde te lleva? Pues a desaparecer. Porque como bien se decía, hay que pagar luz, hay que pagar miles de cosas, pero no tienes derecho a percibir nada de ningún sector. Ahí están los patrocinios, que creo que es bien importante. Es en la parte de la reglamentación de la ley secundaria donde viene toda esta sustentabilidad, porque evidentemente no puede competir, no son competencias, son complemento, y tiene que ver cómo van a ser sustentables todas este tipo de radios comunitarias, indígenas, sociales, y cómo va a funcionar la privada. También está las producciones que son sumamente costosas. Entonces, ahí es donde hay que darle sustentabilidad, por un lado, a este tipo de y rentabilidad a la inversión. Esa es la discusión que se está dando, es decir, ¿de dónde sale el financiamiento? Eso es un tema que se supone se está discutiendo donde sea que se esté discutiendo las leyes secundarias, que quién sabe dónde sea. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos ahorita porque esto ya se puso bien y vamos a seguir porque ya se puso bien. Acompáñenos.